Bienvenidos a esta nueva edición de Asia en Movimiento. Hoy vamos a traerles un tema que va un poco más allá de lo que hablamos habitualmente y como siempre son países poco conocidos por nuestros medios. Vamos a hablar de Serbia y qué mejor que estar presente con nosotros hoy el reverendo Raúl Radakov. Raúl, bienvenido, muchísimas gracias. Un honor estar invitado aquí, participar con tan grata compañía y poder hablar de un par de temas que realmente están muy cerca de mi corazón. Muchas gracias, Marcelo, ¿cómo estás? Contame que vamos a hablar, o sea, hacernos un resumen del tema de hoy. Bueno, creo que uno de los puntos donde siempre hay fricciones, y de hecho hasta la Primera Guerra Mundial se desencadena ahí, es precisamente en Serbia. Los Balcanes han sido siempre lo que algunos llaman estados tapón, estados de transición, donde las distintas fuerzas en pugna sufren el primer lugar de encontronazo. Sabemos que en la década del 90 hubo una serie de conflictos, lo que era la antigua Yugoslavia se dividió en varias partes y bueno, queremos conocer un poco cuál es ese proceso, cómo fue y cuál es la actualidad hoy, cómo se está alineando Serbia. Que por otro lado también hay noticias de que la OTAN intenta sumarla a sus fuerzas y los rusos están diciendo que no pueden romper los países eslavos de esta manera. Así que Raúl, para arrancar, contanos cuál es la importancia geopolítica de Serbia y de los Balcanes. Bueno, Marcelo recién hizo una mención, pero fundamental para esto. La ubicación geográfica de los países muchas veces determina su historia, ¿no? Lo vemos en Medio Oriente, lo dije recién, entre la zona que ocupa Israel, Líbano, Jordania. Eso, si cualquiera mira un mapa, no hace falta ser un gran experto, se da cuenta que es un lugar de transición entre el continente asiático y el continente africano. Y eso ha traído toda una historia de conflictos que continúan hasta el día de hoy. Bueno, si miramos el mapa europeo, vamos a encontrar que por una cuestión geográfica, Serbia está justo ubicada en el medio del paso obligado de toda fuerza de Asia que entre a Europa y de toda fuerza de Europa que pase para el Asia. De hecho que los hunos, famosos invasores hunos, entraron a Europa por un valle que es el valle de Panonia, que ocupa justamente lo que hoy es Hungría. Hungría quiere decir tierra de hunos, casualmente, ¿no? Hungría y el norte de Serbia, que es la provincia de Vojvodina, de donde es originaria mi familia. Ajá. Es una llanura muy rica, extremadamente rica, parece la pampa húmeda, tal cual, no tiene nada que envidiarle, es más chiquita nada más. Y bueno, es el camino obligado de paso. Pero a esto se le suma otra situación. Ya que estamos con el tema de la geografía, ¿no es cierto? Todos sabemos o escuchamos hablar alguna vez de las placas tectónicas. Por ejemplo, la placa de Nazca, que se hunde bajo la placa sudamericana, levanta los Andes y es objeto de provoca terremotos, bueno, como los que se producen en Chile o en el oeste de Argentina, ¿no? Bien, son zonas de gran fricción. Pero así como existen placas tectónicas geológicas, yo siempre digo que existen placas de carácter cultural o sociocultural o socioeconómico cultural, llámelo como quiera porque la palabra puede ser muy larga, pero que son grandes bloques en los cuales hay una homogeneidad que entran en fricción con otros bloques que tienen otro tipo de homogeneidad. Y si nosotros ya nos remontamos, fíjense, al Imperio Romano, vamos a ver que el Imperio Romano, por una cuestión lógica de geopolítica, se dividió en dos partes, Imperio de Oriente e Imperio de Occidente. Uno bajo la égida de Bizancio, Constantinopla, y el otro bajo la égida de Roma, en Italia. Bien. Esto marcó una pauta de conducta cultural de ambos lados distintos. Y esa raya de división, justamente esa zona de fractura, cruza exactamente por la casi, pero dibujada sobre la frontera actual entre Croacia y Serbia. Y no es casual, entonces, la existencia de tanto conflicto, porque estamos hablando de dos mentalidades y dos mundos distintos, con valores distintos, no digo ni mejores ni peores, sí, no estamos haciendo un juicio de valor, estamos haciendo una descripción de hechos. Distintos, distintas formas de encarar la vida, distintas formas de pensar y distintas lealtades. Entonces, digamos, mirando el mapa así, un mapa tradicional que tiene el norte arriba, el sur abajo, hacia la izquierda, la influencia latino-romana, que influye también en qué iglesia fue la dominante, que fue la iglesia católico-romana, y hacia la derecha, una cultura distinta, con un alfabeto distinto, y la base religiosa fundamentalmente basada en la iglesia ortodoxa radicada en Constantinopla, con todas las autocéfalas que se le formaron alrededor, que son de la misma impronta. Y ya estamos hablando de dos concepciones de vida muy diferentes. Hoy los conflictos que terminaron en la disolución de Yugoslavia
¿Los podíamos llegar a rastrear hasta la Segunda Guerra Mundial, hacia cómo se alinearon las fuerzas? En realidad, mira, si es por rastrear... Puedo ir mucho más atrás, pero en una historia moderna. Tenemos poco tiempo, tenemos... Claro, sin ir hasta el fondo de la historia. Yo te diría que del Imperio Habsburgo para acá tenés que empezar a hablar. O sea, tenés que empezar a hablar, digamos, de cuando a manos de Napoleón rompe el Imperio Habsburgo y se convierte luego en Imperio de Austria y Hungría, donde eran dos coronas unidas, ¿sí? Porque era la imperial de Austria y la real de Hungría. A partir de allí hay una política Habsburgo realmente de unir imposibles y de permanentemente confrontar un grupo contra el otro a fin de eso seguir gobernando. Es la famosa política de divide y reinarás. Bajo la égida de los Habsburgo tenías grupos tan disímiles como los polacos de la Galicia, los eslovenos de Carintia, los croatas de la zona de Croacia, de Dalmacia, los serbios, los musulmanizados, diría, los islamizados, que en realidad no son los islámicos que habitan los Balcanes, no son árabes, ni siquiera son turcos, puede haber alguno, pero lo que son antiguos pobladores, tanto serbios como croatas, que fueron islamizados, se islamizaron por una cuestión de conveniencia, sobre todo económica, porque ustedes saben que había un impuesto si eras cristiano y otro impuesto que desaparecía si eras islámico. Y eso, esto no lo sabía. Sí, los islámicos en ese sentido eran muy vivos. Vos, si eras judío o eras cristiano, podías hacer lo que vos quisieras, ¿no? Eran bastante laxos en ese sentido, bastante libertad, pero pagabas un impuesto. Si no lo pagabas, eso lo aplicaron en España, en Al-Andalus, lo aplicaron en todas partes, ¿no? Entonces, muchas veces, por una cuestión de ventaja económica, los que ejercían el comercio, los que ejercían la industria... después vinieron los turcos. Los turcos ya tenían una actitud, los otomanos fueron terribles, ¿no? Serbia cargó con 700 años de lucha permanente en el dominio turco, ¿no? Y el dominio turco no fue un brazo liviano. Los turcos fueron terribles. Y esto marcó también a fuego a ese pueblo, a diferencia de Croacia. Croacia siempre estuvo cobijada por el Imperio Austríaco, mimada en cierto modo, porque le servía de equilibrio contra otros grupos que tenía radicados allí. Entonces hay toda una cuestión muy delicada que no se puede uno explayar mucho. Pero evidentemente llega la formación, llega la independencia de Serbia y esto sí rompe un equilibrio, porque ustedes saben cómo es, entre los imperios siempre se entienden, aunque sean enemigos. Lo vimos durante la Guerra Fría. Terminaba un momento que, bueno, arreglamos este para vos, este para mí, hacían un cambio de figuritas. Cuando una figurita sola se movía del lado del tablero, se generaba el conflicto. Bueno, acá pasó algo así. Cuando Serbia logra su independencia, ¿sí? Que no lo hace con ninguna ayuda del Imperio Austrohúngaro, para nada, al contrario. La independencia de Serbia la ayudan más los franceses y los ingleses, que les interesaba mucho debilitar al Imperio Austrohúngaro por todos estos juegos de geopolítica que existen. Entonces, cuando se forma eso, genera realmente un grano molesto en el medio de una zona que dominaban los turcos por un lado y los austrohúngaros por el otro. ¿Y por qué estalla el conflicto? Estalla el conflicto en Bosnia-Herzegovina. ¿Por qué? Porque Bosnia-Herzegovina perteneció siempre a Serbia, en su mayor parte, con una población mayoritariamente serbia, sojuzgada por los turcos. Cuando los turcos tienen que soltar ese lugar porque ya no lo pueden manejar más, en lugar de dárselo a los serbios, los llaman a los austrohúngaros y les dicen, nosotros seguimos siendo los propietarios, pero le dejamos la administración a ustedes. Y estos la agarran la administración, para no darle la posibilidad a los serbios de crecer. Y ahí es donde se genera el mismo problema, un problema muy similar al que trajo después el bombardeo de la OTAN en los años 90. Es la misma historia. O sea, se vuelve a repetir porque el detonante es... 80 años después pasa otra vez lo mismo en el mismo lugar. Exacto. Y eso le iba a preguntar, o sea, ¿qué secuelas dejó en Serbia luego de la disolución de Yugoslavia y el bombardeo de la OTAN? Mirá, me adivinó la pregunta. Yo he hablado con amigos que me dicen, en mi vida tuve 5 pasaportes con 5 países distintos. Eso ya de por sí te demuestra un shock, eso demuestra una inseguridad en el alma. Indudablemente hay que pensar en una cuestión. Yugoslavia desarrolló un modelo nacional, popular,
basado en el cooperativismo, de corte fuertemente socialista. Pero a la vez en el equilibrio, porque nunca terminó de entrar en la órbita soviética. 40 años, no, de hecho que Tito tuvo, digamos, en los años 40, fines de los 40, cuando sale del Cominform y sale del Pacto de Varsovia, casi estuvieron a punto de entrar en guerra Rusia con Yugoslavia. Fue un momento terrible, de hecho que yo tenía familia en ese momento que la padeció bravo, porque éramos todos, vamos a hablar así, éramos todos comunistas como compañeros y de repente vos sos de Stalin, yo soy de Tito, ya empezó un problema, las internas pueden ser mucho más feroces que los choques con los que son distintos, ¿no? Bueno, pero no me quiero ir por las ramas. El hecho es que el modelo que se desarrolla en Yugoslavia es un modelo único, al punto tal que todos los países socialistas querían ser Yugoslavia. Esa era la misión. Y Yugoslavia en los años 90, justo antes de que estalle, tenía un PBI per cápita mayor que el de España, esto lo pueden ir a verificar. Y la gente tenía 30 días de vacaciones, cualquiera. El tema es que en esa época, y con esto no hago una apología política de nada, yo digo la realidad de lo que era, y a lo que yo digo pueden ir a buscar en los libros o mirar en los periódicos o lo que sea, y yo hablo de hechos. Después la valorización de esos hechos o poner esos hechos en contexto es cuestión de cada uno. Yo voy a ser historiador, si usted quiere. 30 días de vacaciones tenían todos, y todos iban a los mismos hoteles a pasar vacaciones, desde el gerente de la fábrica hasta la mujer que barría los pisos. Todos iban al mismo hotel, todos tenían el mismo tipo de habitación, el mismo tipo de servicio y los mismos 30 días de vacaciones, y lo disfrutaban todos. Y nadie se robaba un auto, porque cualquiera que trabajaba tenía acceso a comprarse un autito. De hecho, que las únicas veces que desaparecían los autos eran cuando los pibes querían estar un rato de intimidad con alguna chica, y como no existía un lugar muy apropiado para hacerlo, se robaba un autito para irse a esconder en el bosquecito, y por ahí después lo dejaban tirado en algún lado, con la llave puesta, y nadie se lo llevaba. Pero hasta el día de hoy, en Serbia la gente vive con la llave de la puerta abierta. Hay una cultura distinta. Pero bueno, ¿qué pasó? Ustedes saben, es el punto de vista del barra brava. Si usted quiere que en un partido de fútbol se arme un gran desastre, hable con 5 estúpidos de la barra brava de uno y 5 estúpidos de la barra brava del otro, y va a conseguir que los 50.000 que están en la calle terminen la trompada, porque se genera un efecto catarata. Bueno, esto fue la estrategia que hubo para romper Yugoslavia. Hablaron con 5 estúpidos nacionalistas de un lado, con 5 estúpidos nacionalistas del otro, y todos tienen razones para estar desconformes. Yo no voy a entrar en el análisis de quién tiene más razón que el otro, porque si no me voy a sectarizar y va a perder objetividad lo que digo. Sí. Pero la realidad es esta, hicieron el trabajo de los barra brava. Entonces, claro, después empiezan las represalias. Lógico, vos venís a mi casa, me haces un desastre, yo te la devuelvo, y bueno, la escalada, se empieza a producir la escalada. Nadie tuvo... ¿Y quién alimentó ese conflicto originariamente? O sea, ¿quién tenía interés en romper Yugoslavia? Hay una vieja frase. Eso fue en el 91 empezó todo. 91, ¿no? Casualmente justo cuando se disuelve la Unión Soviética. Por supuesto. ¿Vos viste que dicen los franceses cherchez la femme? Cuando hay donde busques la mujer, porque donde hay una mujer es ahí viene el conflicto, porque es un amante, porque la plata, porque siempre dos tipos se matan, cherchez la femme, dicen, ¿no? Bueno, acá yo te diría cherchez la femme. Fíjate quién ganó con todo esto. ¿Quién ganó? Entonces ahí te vas a dar cuenta quién lo hizo, quién perdió y quién ganó. Bueno, para los que no están tan enterados de quién ganó y quién perdió, yo... Sin tanto misterio. Claro, yo buscaría una respuesta más directa, porque si hay algo que nos caracterizamos en nuestros programas es tener una información más real. Vamos a ser precisos. Exacto. ¿Quién ganó? Sí, evidentemente ganó Alemania, ganaron los países de Occidente alineados detrás de Alemania. Fundamentalmente la que más ganó fue Alemania. Alemania, entre comillas, logró lo que el Tercer Reich no logró con los cañones, lo logró con esta jugada y con la economía. Yo no digo que las motivaciones sean las mismas motivaciones perversas de los nazis, pero desde el punto de vista geopolítico sí hay un deseo de hegemonía. Toda la Unión Europea fue el gran negocio de Alemania y de su socio menor, Francia, mucho más chiquitito en la participación. Pero fíjate lo que logró Alemania con esta expansión, cuando logra los 26 países, logra un mercado protegido de 26, de ellos que hablan tanto del libre mercado, se consiguió un mercado protegido de 26 países para su industria y le cortó la entrada a los tigres de Oriente, le cortó la entrada a Singapur, le cortó la entrada a China, le cortó la entrada a Taiwán, a Corea, les cortó la entrada generando un ámbito de protección. Y lo que ganaron fueron ellos, porque ellos con sus bancos les prestaban a estos 26 países para que con esa plata le compraran de su industria. Mirá qué sonsos.
Entonces, sí, porque casi todas las exportaciones de Alemania son intraeuropeas. Exactamente. Ahora, la explosión de Yugoslavia, primero que destruyó un modelo alternativo de desarrollo, que era un modelo inclusivo, equilibrado, socialista, lo destruyó hasta el final. Porque yo les cuento una cosa, yo viajé a lo que todavía era Yugoslavia chiquita, a lo que era Yugoslavia chiquita, que era Serbia con Montenegro juntos. El último paso. Viajé en el año 2000, ¿sí? O sea, había terminado el bombardeo. Las calles estaban sin iluminación, cada 4 cuadras había una lamparita porque la fuerza de generación había sido muy dañada con estas bombas nuevas que destruyen la parte eléctrica, ¿no? Sí, las bombas de grafito. Sí. Exacto, las bombas de grafito. Había, digamos, restricciones de todo punto de vista. Sin embargo, después de 10 años de guerra, porque para esto habían tenido 10 años de guerra continuada, ¿no? Con distintas etapas, pero eran 10 años. 10 años de guerra, de sanciones, de limitaciones, había una pobreza digna. Y cuando me refiero a una pobreza digna me refiero, no había chicos de la calle, no había ancianos mendigando, la gente no moría de hambre, no les sobraba nada, los electrodomésticos tenían 20 años, pero vos en cualquier casa que entrabas tenías una pared llena de libros, ¿no? Y digamos, había un cuidado de las cosas. 10 años después, FMI mediante, tenés gente durmiendo sobre cartones en los escaparates de Belgrado, chicos en la calle pidiendo, gente revolviendo los contenedores para buscar comida. O sea, lo que no lograron 10 años de guerra, lo lograron 10 años de los programas del FMI. Ya conocemos la historia. Vamos a hacer un salto histórico porque es muy corto el tiempo que nos está quedando. Me gustaría meternos un poquito en la actualidad. Pero ¿me permites antes hacer una pregunta? Ya sé porque me quedé pensando. No te quejes que no tenemos tiempo. Ya está bien, es que es algo muy interesante lo que usted habló sobre Alemania, ¿no? A 25 años de aquel suceso, porque estamos hablando a 25 años, en Europa, bueno, surgió el tema del Brexit. Sí. ¿Qué papel está jugando hoy Alemania? Bueno, yo no soy un germanólogo, así que no podría opinar con certeza. Pero no podemos negar que hay un componente importante Seguro, que está sucediendo pero, ahí. bueno, yo creo Alemania que está hablando ahora de rearmarse. claro, digamos, yo creo que es juntemos las cartas a ver si podemos barajar de nuevo, porque una estrategia que les salió muy bien les duró 40 años. Bueno, es el momento de cambiarla y la está cambiando desde una posición de poder, no de una posición, o sea, está retrotrayendo ciertas circunstancias a un redimensionamiento de sus políticas y sí, lo que es cierto que hay un crecimiento en la parte bélica, que eso también es otro negocio. Así que Alemania es un país que, digamos, tiene muchas cosas de las cuales se puede enorgullecer, su industria, lo capaz que es su gente, lo esforzado y trabajadores, pero yo no tengo nada en contra del alemán de a pie, ¿no? Una cosa es a veces el individuo, otra cosa a veces las políticas de Estado, son cosas que hay que diferenciar. Pero indudablemente hay un reposicionamiento completo, el Brexit. Yo les digo una cosa, el Brexit en realidad al plan de Alemania le ayuda. Lo ayuda, no lo perjudica para nada, lo ayuda. Le da un mal sabor de boca desde el punto de vista político, desde el punto de vista de lo que es diplomacia. Pero desde el punto de vista de manejo económico le ayuda mucho las cosas porque saca un competidor de juego y además, vamos a decir la verdad, leamos con cuidado y atención la participación de Gran Bretaña dentro de lo que fue la Unión Europea. Siempre fue un elemento discordante, siempre fue la piedra en el zapato y siempre fue la que jugó para sus propios intereses y nunca para los del conjunto. Entonces, ahora en la actualidad, sí. ¿Dónde está parada Serbia? Porque yo estuve escuchando que hay presiones de la OTAN para que Serbia se sume a la OTAN. Y los rusos, por otro lado, están planteando que hay una hermandad eslava que hay que seguir manteniendo. Entonces esto hace que el juego sea un poco delicado, sobre todo con antecedentes como que estamos viendo. Turquía no termina ahora de ver de qué lado se alinea. Filipinas cambia de bando. O sea, parece como que hay varios países que están barajando y dando nuevo. Yo te diría que Turquía ya decidió, pero bueno, el tiempo lo dirá. Yo animo a decirte que ya decidió. ¿Cambio de bando? Sí, totalmente. Pero no son tontos.
Hay una cuestión. ¿Eso porque huele en cambio de poder? Porque si estamos hablando de hace 40 años que se está dando la caída del imperio. No, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que en todo lo que es geopolítica, lo único permanente es el cambio. Es como en el clima. O sea, todo el tiempo las cosas buscan un equilibrio nuevo. Sí. Entonces, ese equilibrio durante un tiempo puede indicar que haya un factor de poder mayor que el otro y luego hay como una especie de disolución de ese factor de poder que sube, a veces hace gatopardismo y desaparece de una manera para aparecer de otra. Yo diría que en este momento lo que hay, digamos, indudablemente hay un poder que está en Occidente, que está por arriba de los Estados Unidos, por arriba del gobierno británico, es un poder supranacional, porque hay todo un entramado por debajo, digamos, de lo que se ve, donde se manejan, aunque por ahí los títeres que manejan tengan discursos discordantes, por abajo están todos acordados. Entonces, tenemos que ser muy prudentes en estas cosas. Ahora, yo creo que sí, Turquía hay una cuestión de sentido común. Turquía está pegada a Rusia, no quiere tener historias y saca sus cuentas y evidentemente ser punta de lanza de Occidente adentro de Rusia, y yo no sé si es negocio para alguien, ¿viste? Para el turco me parece que no, porque son... Pero, ¿viste? Es complicado. Además que a los turcos les han negado y les han cerrado la puerta en las narices de entrar en la Unión Europea todo el tiempo. Entonces, suman 2 más 2. Ahora, en el caso, volviendo a Serbia, que es de lo que realmente puedo hablar con más conocimiento, ¿no? Porque todo esto, ustedes me llevan a hablar de cosas que tengo temor de que digan, este es un charleta. Pero no, bueno. No, para nada. Lo que pasa es que Marcelo hace rato que viene hablando, bueno, palabras del mismo Papa Francisco, que estamos en una tercera guerra mundial por partes. El miedo es que dejen de ser partes. Lo que hay es vientos de guerra, yo diría, ¿no? Entonces, como la famosa historia, ¿se acuerdan? Es un libro muy famoso, se llama Vientos de Guerra. Bueno, esperemos que se disipen estos vientos, porque el entender tanto y el saber tanto, yo creo que algunos de los que nos acompañan siempre dirán que cierto miedo da. Por eso el interés de para qué lado se vuelca Serbia. Bueno, el tema es así. Serbia... y ahora tratar de resumirlo porque estamos... Sí, hay una posición popular y una posición de las élites, como siempre. Tradicionalmente Serbia, desde el punto de vista cultural, está totalmente ligada a Rusia, digamos. Hay una hermandad de corazón, digamos, no son primos, son realmente hermanos, tienen las mismas creencias, tradiciones similares, idiomas. Pues eso pasaba con Ucrania, parecía. No, pero Ucrania es más complicada la cosa. Pero Serbia con Rusia, ¿saben que Vladimir Putin es descendiente de serbios? Ah, no. Bueno, sépanlo, porque hay muchísimos serbios. Es más, un pariente directo mío fue el que hizo las grandes gigantografías de publicidad durante la Revolución Bolchevique, esas famosas de los ¿cómo se llama? Los trabajadores con la mano, todo eso era un pariente mío, o sea, nacido y criado en Rusia, pero parte de muchos serbios que se fueron a Rusia a hacer su vida allá. Ha sido muy común esto, porque había como una especie de avenida de doble mano. Pero bueno, volviendo al tema, entonces hay una hermandad del corazón de la gran mayoría de los serbios con los rusos. Punto 1. Punto 2. Desde los tiempos del zar Dušan, estamos hablando del 1200 y algo, en el siglo XIII, Serbia entiende que es un punto de equilibrio, un fiel de la balanza entre Occidente y Oriente, que en realidad tiene que estar amigo con los dos, pero no absolutamente identificado con ninguno de los dos. Fue la política que siguió Tito, con mucha inteligencia. Y fue la política que se perdió un poco por la presión de los hechos, más que por los deseos después de la guerra de los Balcanes. Porque la situación de indefensión económica en que quedó Serbia, la situación de indefensión militar y política que quedó Serbia, con una Rusia que había estado también colapsada, porque Rusia colapsa en los 90 hasta ahora, hasta los últimos años que se vuelve a levantar, entonces la dejó un país chiquitito. Piensen que Serbia tiene el tamaño de la provincia de San Juan. Tiene el tamaño de la provincia de San Juan y tiene 8 millones de habitantes. En realidad hay 13 millones de serbios en el mundo, de los cuales 7 y pico viven en Serbia y el resto estamos desparramados por todo el mundo. Entonces enfrentarse así, hay una cuestión de sentido común, así que tuvo que inclinarse, pero esa inclinación le costó cara. Obviamente, ciertas élites se han hecho, como yo les dije, en los años 90 no había pobres, pero tampoco había multimillonarios. Hoy tenemos recontra multimillonarios, al mismo tiempo que tenemos grandes pobres. Entonces, evidentemente, a esa gente le conviene ciertas circunstancias que se den y otras no. Yo no creo que el pueblo serbio se incline nunca
a estar en contra de Rusia. Es más, en este momento, el tema de las sanciones, por ejemplo, hasta el gobierno de Serbia se opone a las sanciones. ¿Pero por qué se opone a las sanciones? Simplemente porque Serbia sufrió las sanciones. Serbia conoce lo que es lo injusto y lo inútil que es este sistema de sanciones y por supuesto siempre se va a oponer, sea sobre Rusia o sea sobre Liechtenstein, si usted quiere poner un país chiquito, sobre cualquier país, porque están convencidos de que eso no funciona. Y de hecho no funciona. Fíjese cuántos años de sanciones hay sobre Cuba. ¿Qué se logró? ¿Qué cosa positiva se puede sumar en un régimen de 60 años de sanciones? Nada. Y menos a Rusia. Al revés, lo fortaleció a Cuba. Bueno, sabe, Raúl, ya no tenemos más tiempo. La verdad, encantada, volver el tiempo, que uno se da cuenta que poco se habla sobre Serbia, que tampoco se sabe, y que Putin es descendiente de serbios, me sorprendió. Pero bueno, para terminar, usted fue representante de la Cámara de Comercio serbio en Argentina y ahora está abocado a su iglesia. ¿Me puede contar? Sí, en dos palabras. Yo sí, soy pastor evangélico y tenemos una organización donde formamos obreros cristianos. Acá no hablamos de evangélicos, hablamos de obreros cristianos, gente que proviene de distintas corrientes cristianas para el servicio social y espiritual, para la asistencia psicoespiritual y la asistencia social. Y se llaman capellanes, porque es el trabajo del capellán, es ir a llevar la mano con el vaso de agua al que está en una situación de crisis, pero al mismo tiempo darle un apoyo psicoespiritual para sacarlo de esa situación o fortalecerlo en esa situación. Así que nuestros capellanes se capacitan para estar en los hospitales, en las cárceles, en los centros de adicción, en los geriátricos, en definitiva en todos los lugares donde hace falta una mano. Y bueno, a través de un instituto los capacitamos para que sean idóneos en esa tarea, les damos una formación muy amplia y además los acreditamos legalmente para que puedan hacer esta tarea en todo el territorio argentino. Muchísimas gracias, esperamos contar con su presencia y otras oportunidades y seguir descubriendo todo este mundo que es ajeno para mucha gente. Y quiero saludar a todos mis hermanos de corazón serbio en todo el mundo que están escuchando esto. Muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Te dejé hablar poco, pero sí, bueno, nosotros estamos siempre, así que ya los que nos conocen saben cómo somos. Así que muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Indudablemente creo que ustedes también se han quedado sorprendidos con tanta información, así que esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos la semana que viene con más una edición de Hace Movimiento. Será hasta pronto.